Hola a todos, qué bueno que están viendo este video, nos da mucho gusto porque vamos a hablar de un moreno de 1,90 y de mirada y sonrisa irresistibles, imposible de no ser visto por las mejores agencias de Turquía, y sí, estamos hablando de Mehmet Akif Alakurt. La historia de este actor y modelo inició a los 19 años cuando, al terminar el servicio militar, además de estar haciendo las labores del ejército, dejó la universidad para ser modelo. Así es. Desde el principio, él contó con el apoyo incondicional de su familia, particularmente de su mamá, y esto, poco a poco la familia se dio cuenta de que lo podían capitalizar porque empezó a ganar lo suficiente para ayudar a su familia. Y es que, era el menor de 5 hermanos, 2 hombres y 3 chicas, así que era el consentido, era el mimado. Todo lo que se dice que él quería se le dio. Él ha confesado en entrevistas y sin duda su mamá también le regaló la oportunidad de ser uno de los hombres más guapos de Turquía hasta la fecha. La carrera de este joven, que desde niño soñaba con ser piloto, se vio recompensada en el 2001 cuando se le dio el título del mejor modelo de Turquía y mejor modelo del mundo. ¿Qué tal? Solo un año después debutó como actor en Kırık Ayna y así decía adiós a las pasarelas. Comentó él: en ese mundo la competencia es muy cruel, los modelos siempre se están dando golpes bajos entre ellos. Así que a partir de ese momento no hizo sino enlazar un proyecto tras otro para dejar ese mundo, y fue entonces como se le otorgó su primer trabajo como protagonista, donde, interpretó a un joven islámico muy radical. Y ahí fue cuando él se dio cuenta que tenía que empezar a ser muy cuidadoso con los temas que le daban para que no le afectaran su vida real. Y es que nos estamos refiriendo a Metropolis Seytendali, su primer trabajo como protagonista. A continuación de se empezaron a dar muchos eventos importantes, no solamente en su vida como modelo, sino también de manera profesional, porque en esa producción conoció a Leyla Basak, con quien volvió a coincidir en Leyla. Ella era Yesta, la primera mujer de Boran, por si se acuerdan. Así que este noviazgo, esta relación que se inicia en la trama, va a verse fuera, y en la realidad ellos van a tener una relación bastante intensa, por lo menos durante 2 años, la cual se rompió justamente durante el rodaje de una telenovela. Sin embargo, no todo es rosa en la vida de Mehmet, y es que en algunas ocasiones los medios han hablado de cómo él ha sido molesto en algunas entrevistas, e incluso se ha mencionado que ha insultado a las mujeres turcas porque algunos de sus personajes no han sido del todo satisfactorios para él. ¿Se acuerdan que decíamos que se dio cuenta que tenía que buscar realmente a un buen personaje, porque en su vida personal la gente podía tomar una actitud que no le favoreciera? Y es que justo él confesó en algunas ocasiones sentirse descontento porque, aunque su popularidad se incrementaba, en los personajes él era el líder, por ejemplo, de una banda de criminales, o encarnaba algún personaje no tan agradable. Así llegó, por ejemplo, hasta encarnar al sultán Mehmet II. En 2015, por ejemplo, meses después de grabar esta historia, anunció que de plano se retiraba de las telenovelas. Decidió comenzar una nueva vida, una nueva etapa lejos de Estambul, la ciudad que lo vio nacer, el 23 de julio de 1979. Y el lugar elegido para iniciar una nueva vida fue una granja en la montaña del pueblo pesquero de Kaz, al sur de Turquía, donde él estaba más rodeado de la naturaleza, de la cría de animales, y decía: me veo mejor viviendo en un lugar pequeño, casado y con hijos, declaraba en esa época, aunque todavía no había formado su propia familia. Y sí, ya tenía una novia en ese entonces llamada Selin Yavuz. Pero les decíamos, él era mimado, exigente, enamoradizo, aunque familiar, adjetivos que lo han definido en varias ocasiones, pero también se ha destacado por su carácter fuerte, impulsivo y hasta algún punto machista. Él decía: trato de ser una persona equilibrada, tengo un lado protector con las mujeres de mi vida y soy posesivo también.
Y bueno, esto le ha servido para defenderse. Hace algunos años él decidió también radicar un tiempo en Latinoamérica, estuvo en Brasil y desde ahí pues él mostraba fotografías donde se le veía más bien como un hombre de campo, un hombre guapísimo todavía, claro, siempre va a ser un hombre guapísimo. Aquí las fans no me dejarán mentir, pero con un rictus y con una imagen que no es la que el Star System quiere manejar. Un hombre real, sin duda, y un hombre también a veces enojado, pero pues así son los artistas, ¿verdad, amigos? Complejos y sus atributos a veces son sus peores enemigos. Sin embargo, ojalá retome la televisión una buena película, estaría genial verlo ya maduro y eligiendo mejores personajes como siempre quiso. Amigos y amigas, pues sobre todo a los fans de este gran actor les mandamos un abrazo. Qué bueno que sigan siendo ustedes los que los encumbran y sostienen. Desde aquí les mandamos un gran saludo. Cuídense mucho. Son Raguru Shurus. Hasta luego.